Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. Feliz día a las madres, feliz día mamá, a mi mamá y a todas las madres también, en este Día de la Madre. Recordando también que la iglesia es madre, la madre iglesia. Cuando recordamos eso decimos qué cariño y qué aprecio debemos tener por nuestra congregación también y por nuestra iglesia, por la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Hoy el Señor nos da un consejo muy importante como iglesia. Él tiene una de las frases más, vamos a decir, simpáticas o más graciosas, hasta podría mencionarse, que haya dicho alguna vez. ¿Se acuerdan? En el Evangelio escuchábamos que Él dijo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Miren, para mí ya es difícil colocar un hilo en una aguja, así que imagínense, lo que está diciendo es imposible. O sea, aunque para Dios no es imposible que un rico entre en el reino de Dios si tiene fe, ¿sí? Pero el engaño de las riquezas son un obstáculo para entrar a veces en el reino de Dios, ¿sí? Porque se convierten en un ídolo en sí mismo. Esto el Señor, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué dijo esto? Por un joven rico que se había marchado justamente antes, prefiriendo el reino de este mundo, las riquezas de este mundo, al reino de Dios. Es cierto que en la antigüedad las ciudades que tenían murallas tenían una pequeña puerta dentro de una puerta grande. Era la puerta grande de una ciudad, ¿sí? Donde cruzaban por ejemplo, los camellos, las mercancías, la gente, pero había dentro de esa puerta una puerta más pequeña, muy pequeñita, como casi para entrar de cuclillas. Esa puerta se llamaba ojo de aguja. Está probablemente haciendo referencia a eso, a lo que él vio ahí en la ciudad, que es más fácil, ¿sí?, que un camello entre por esa pequeña puertita que incluso un rico entre en el reino de Dios. Ahora bien, si lo tomamos literalmente, no pensando en una puerta de la antigüedad, sino en lo que sería una aguja que vos tenés en casa, ahí la cosa se pone doblemente imposible. Si ya era imposible, ahora es doblemente imposible, ¿sí? Que un rico pueda entrar, y todos nosotros, al cielo, si confiamos en ¿qué? En la riqueza terrenal. Simplemente, aunque tengas todo el dinero del mundo, no vas a poder entrar al cielo. El dinero no consigue abrir el cielo. Es imposible entrar al cielo. No hay forma. No hay manera de que nosotros los humanos podamos entrar al cielo. Para Dios es más posible que un camello entre por el ojo de una aguja que vos entres en el cielo. Y al oír las palabras del maestro, dice que los discípulos, ¿qué pasó? Se asombraron, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? En el texto original dice: se aterrorizaron, se asustaron. Y él dice: para los hombres es imposible entrar al cielo, mas para Dios no. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles para Dios. Así que claramente lo que nos está diciendo Dios es: si ustedes quieren entrar al cielo, es imposible para ustedes. Establece el valor nulo de nuestras obras para obtener la salvación. Y ahí es donde ellos hicieron esta gran pregunta: ¿quién podrá salvarse? ¿Quién? Si es imposible para los hombres entrar al cielo, ¿quién podrá salvarse? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Nadie. Y es la triste realidad que debemos decir hoy. El pecado ha puesto a cada ser humano fuera del cielo. Por sí mismo se autoexpulsó del cielo, ¿no? ¿Y qué pasó ahora? Nacemos cautivos del pecado, bajo el poder de Satanás, sin posibilidad alguna de salvación. Así que si depende de nuestra fuerza,
de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestro albedrío, de nuestra elección, de nuestro dinero, nunca jamás podríamos salvarnos. El Señor es claro, Él dijo, para los hombres es imposible. Esta realidad es como la piedra en el zapato o la espina en la uña que molesta a la gente. Y a nosotros también a veces nos molesta, o nos da miedo, nos aterroriza. Cuando escuchamos esta verdad bíblica, de que a causa del pecado es imposible salvarse. Por naturaleza el hombre quiere hacer algo para contribuir, para colaborar con su salvación. No quiere reconocer su amor o su fe por otras cosas, aparte de Cristo, nuestro amigo. Aman no a Cristo, a las cosas del mundo. Se aferran a lo material como si estas cosas fueran una especie de arca de Noé que los salvará cuando venga el diluvio. La confianza del hombre en el poder del dinero es la mayor de las tragedias de este mundo. Eclesiastés lo aclara bien, Eclesiastés 5 dice, el que ama dinero o el dinero ya tendrá suficiente, se pondrá satisfecho al tener un colchón de dólares. No, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Y al rico, dice, no le deja dormir, ¿qué cosa? Los plazos fijos, la crisis económica, no le deja dormir la abundancia. Claro, porque si tiene mucho y te pone cámara de seguridad, hay que los ladrones esto, porque donde hay un ladrón, ¿qué hay encima de él? Un archiladrón. Nosotros decimos, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, pero para Dios ladrón que roba ladrón es justicia, ¿sí? Porque ese ladrón ¿a quién le robó? A la pobre gente trabajadora. No estoy justificando el robo, simplemente estoy diciendo cómo Dios se vale de unos malos para castigar a otros malos también. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron, a ellos no les queda nada. Pero vamos a aclarar lo siguiente, para que se entienda. Cristo condena el amor al dinero, el amor a las riquezas, porque ellas pueden tornarse un obstáculo para alcanzar la salvación. No condena la propiedad privada, no condena el hecho de trabajar, hacer negocios o el ganarse el pan de cada día, no está diciendo eso. No está pensando en esto, sino en un plano delante de Dios, en un plano celestial, espiritual. Por eso Eclesiastés también aconseja que lo bueno que es comer y beber, gozar uno del bien de su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, ¿sí? Que tome su parte, que goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Vale la pena recordar estas cosas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Lutero, ¿sí? ¿Qué sucedía? Incluso hoy día también hay personas que caen en esta especie de tratar de hacer un trato con Dios a través de algunos bienes o de algún tipo de hipocresía religiosa. A él le pasó, Él se hizo monje, vendió sus libros de su carrera de derecho que su papá le había comprado con tanto esfuerzo trabajando en las minas de carbón durante 20 años. Dejó todo, entró en un monasterio, el monasterio agustino de Erfurt, en 1505, pensando que esa era la manera de obtener la salvación, era el camino para la salvación, hacer todas esas cosas. Se rapó el pelo, ¿sí? Tenía solo una vestimenta áspera, ¿no? Se autoflagelaba y hacía el rezo de no sé qué cosa, ¿sí? Y ayunaba. ¿Y qué pasó? Eso no es la vida cristiana. ¿O les parece que eso es la vida cristiana? No. No es la manera de vivir la vida cristiana como la Biblia enseña. ¿Y por qué lo hizo? Por ignorancia. Por ignorancia. ¿Y saben por qué sucedió esto? Porque cuando él volvía a la universidad un día de su casa, en julio de 1505, en una tormenta eléctrica que le agarró en el camino, le cae un rayo muy cerca, que lo tumba al suelo.
Y en medio de la tormenta, él dice, Santa Ana, salvame de esta y me haré monje. Y bueno, como no le cayó otro rayo, a las 2 semanas entra en el monasterio. Celebra su misa 2 años después, su primera misa, el 2 de mayo de 1507. Y después de la misa, cenando con su papá, Martín Lutero le cuenta a su papá de esta experiencia que tuvo y cómo Dios le había llamado mediante esta tormenta eléctrica y lo había guiado para que se convirtiera en monje. Y su padre, que se llamaba Hans Lutero, Juan, le dice con voz áspera así, espero que quiera Dios que no haya sido esta una artimaña más del diablo. ¿Nunca leíste en la Biblia que se debe honrar a padre y madre? La tenía clara el padre Lutero, ¿no? Y él siempre recordó esto, después, más adelante, ¿no? En su vida, que para hasta su padre era más importante el mandamiento, ¿sí? Antes que ciertas experiencias que supuestamente venían de Dios. Porque la palabra de Dios es clara, eso no falla, es de Dios. Pero a veces estas experiencias personales uno las confunde con llamados divinos y no es así. ¿Quién podrá salvarse en definitiva? Porque para los hombres es imposible, para Dios no. Ahí es donde nosotros debemos dejar de preguntar la pregunta incorrecta, porque nuestra pregunta incorrecta es ¿quién podrá salvarse? Como hicieron los discípulos. La pregunta correcta lleva a la respuesta correcta. La pregunta correcta es ¿quién podrá salvarnos? No quién podrá salvarse, ¿quién podrá salvarnos? Y en Efesios 2, versículo 4 hasta el 9, dice así: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sola sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ha mostrado amor, ha mostrado bondad. Dios ha dado en abundancia su gracia en Cristo Jesús. Esa salvación es un regalo de Dios para ti. Dios fue el que nos aceptó en Cristo y por medio de Él tenemos el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y como dice San Pablo, cada uno puede decir para sí mismo, y en esta mañana yo también, que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Para qué? Para que las personas sean consoladas en sus corazones, unidas en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Así como han recibido al Señor Jesucristo, es decir, creído en Él, sigan andando en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones y gracias. Cristo fue el que pudo cruzar el ojo de la aguja en la cruz. Él pudo cruzar el ojo de la aguja de la cruz del Calvario por amor a ti. Solo Él, por ser Dios y hombre,
le fue posible hacer para ti lo que era imposible a ti. Esa salvación le costó a Cristo el sacrificio extremo de atravesar el ojo de la aguja del dolor y de la muerte en la cruz, sufriendo además por una corona de espinas que como agujas se le clavaron en su cabeza ensangrentada, a fin de pagar toda mi deuda delante del Padre Celestial. Pero Él ahora vive, resucitado para siempre, en victoria. Cruzó el ojo de la aguja de la muerte, sufriendo por nuestros pecados, y al tercer día salió victorioso de la tumba, resucitando de la muerte. Y nosotros, gracias a Él, por la fe, podemos cruzar el ojo de la aguja de la muerte en fe y en paz, atravesándola en paz hacia la vida eterna, porque Cristo nos toma de la mano y hace posible para ti lo que era imposible, cruzar de este mundo al cielo. Así que no temas ante la angustia de tu partida de este mundo, porque lo que viene después es mucho mejor. Incluso antes de nuestra partida en esta tierra, recibimos de parte de Cristo recompensas de gracia, es decir, favores en la vida presente que Cristo nos hace, pero por amor, no porque lo merezcamos. Y Él dice muy claramente qué cosas. Dice, aquel que ha renunciado a padres, madres, tierras, hijos incluso, por causa de Él y del Evangelio, recibirá 100 veces más en esta tierra. ¿En qué cosas? Dice, en padres, en madres espirituales, hijos espirituales, tierras, ¿sí? Y otras cosas, aunque en medio de persecuciones. Uno de los grandes regalos de Dios que puedo decir para mi vida es una esposa cristiana. El regalo de tener hijos a los cuales yo puedo hablarles la palabra de Dios. El regalo de tener una congregación cristiana donde yo puedo compartir mi fe y puedo servir con amor a mis semejantes. Esas cosas no tienen precio en esta tierra. Son regalos de Dios. Momentos donde Dios nos consuela y nos da paz cuando nadie más lo puede hacer. O cuando nosotros mismos tenemos la dicha y el regalo de encontrarnos con una persona que no sabe de Dios y aún podemos hacer una oración por su salud, por ejemplo, o socorrerle físicamente con algún alimento o lo que tenga. Oportunidades que Dios crea y que son obra de Él, no es mérito nuestro. El hecho de que nos hayamos conocido y que seamos parte de esta iglesia es regalo de Dios. El hecho de que exista esta congregación es regalo de Dios. Y eso no se debe a nuestro mérito, se debe a que la palabra de Cristo ha brillado en nuestros corazones, ¿sí? Para que ahora otras personas puedan conocer de su misericordia. Jesús nos amó con un amor tan grande que fue capaz de cruzar ese ojo de la aguja que sabemos que ni siquiera un camello puede pasar en esta vida. Pero lo imposible fue posible para Él. Así que por causa de sus méritos y de sus obras, ahora nosotros, cuando llegue nuestro momento, crucemos con fe y con tranquilidad el ojo de la aguja de la muerte, porque del otro lado está Él esperándonos en la eternidad. Así sea. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre para la vida eterna.